Escucha activa para comprender la medicina tradicional china. Muchas gracias por aprender con acupuntura emocional. Recuerda que todos los cambios comienzan con tu propio cambio. Mucha fuerza y compromiso para seguir avanzando con cariño. Escuela de Avanzada Chilena, Bijade. Entonces continuamos hoy con el capítulo de los 5 elementos, o también denominada la teoría de los 5 elementos, que sostiene que la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua son los elementos básicos que constituyen el mundo material. Recordemos que estos conceptos son formas de poder ver y comprender cómo se mueve la energía en el entorno. Y esas formas de ver se llevan también a relacionar el cuerpo con el entorno, ya recordando que estos son conceptos básicos y formas de comprender de una forma simple y clara lo que está ocurriendo en el exterior y cómo esta forma de ver se puede llevar también a observar y ver nuestro cuerpo. Entre ellos, entonces, existe una relación de integración, de interinhibición, lo cual determina un estado constante de cambio y de movimiento. Mediante la teoría de los 5 elementos se explica principalmente la relación de intergeneración o interdominancia, exceso en dominancia y contradominancia entre ellos. La medicina tradicional china usa esta teoría para clasificar en diversas categorías los fenómenos naturales, la mayoría de órganos, de tejidos y emociones humanas, e interpreta la relación entre la fisiopatología del cuerpo humano y el medio ambiente natural, aplicando a cada una de estas clasificaciones las leyes de la integración o interdominancia, exceso en dominancia y contradominancia de los 5 elementos. Esto constituye la guía y la práctica médica. Entonces, cuando hablamos de estos 5 elementos no estamos hablando de nada esotérico, sino que estamos viendo cómo se puede aprender y relacionar lo que está ocurriendo en el entorno para llevarlo a lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Vamos entonces a que el hombre, recordemos que siempre el hombre vive en la naturaleza, el medio ambiente natural, los cambios climáticos y las condiciones geográficas. Influye considerablemente en sus actividades fisiológicas. Lo que estamos acá comprendiendo y comprendieron nuestros ancestros es que cada una de las cosas que ocurren en el entorno del hombre van a influenciar en nuestra salud. Este hecho es manifestación de la dependencia del hombre y del medio ambiente, así como una adaptabilidad a él. En otras palabras, existe una interdependencia entre el hombre y la naturaleza. Partiendo de esta consideración, la medicina tradicional china relaciona lógicamente la fisiología y la patología de los órganos sanfu y los tejidos con los factores del medio ambiente. Estos factores son clasificados en 5 categorías, tomando los 5 elementos como base. Entonces, lo que nuestros ancestros desde la medicina tradicional china comprendieron es que nosotros no somos una unidad independiente, sino que más bien somos parte de todo nuestro entorno. Por eso cada persona que vive en cada región, en cada comunidad diferente, tiene características de salud completamente diferentes. No es lo mismo una persona que vive en la costa, una persona que vive en el Valle Central o una persona que vive en la precordillera o en la cordillera. Y eso es lo que ellos comprendieron muy bien y lo relacionaron con los 5 elementos. Entonces, similitudes y alegorías son usadas para explicar complicadas relaciones entre la patología y la fisiología. Entonces, son formas de explicarse de forma simple lo que ocurre entre la patología y la fisiología y la correlación entre el hombre y el medio ambiente natural. Entonces, aquí se muestran 5 clasificaciones que corresponden a los 5 elementos, es decir, madera, fuego, tierra, metal y agua, y se clasifica cada órgano san, cada fu, cada órgano del sentido, los tejidos, las emociones, los factores ambientales, el crecimiento, los colores, la orientación y los sabores. Ya son formas de entender nuestro cuerpo al igual como tratamos de comprender lo que está ocurriendo en la naturaleza. Es por eso que, por ejemplo, se clasifica entre el elemento madera, el hígado como órgano san, la vesícula como órgano fu, eh, cuál órganos de los sentidos tiene que ver con la madera, los ojos,
cuál de los 5 tejidos, los tendones, qué emoción, la ira, qué factor ambiental, el viento, qué crecimiento y desarrollo tiene que ver con la germinación, color verde, orientación este y el sabor agrio. ¿Qué elemento entonces tiene que ver con el fuego? Órgano sangre, el corazón, órgano fu, intestino delgado, órgano de los sentidos, la lengua, 5 tejidos, los vasos, emoción, la alegría, factor ambiental, el calor, crecimiento y desarrollo, es el crecimiento, color rojo, orientación sur y sabor amargo. Elemento tierra tiene que ver con el órgano san, vaso, con el fu, estómago, órgano de los sentidos, boca, tejido, músculo, emoción, ansiedad, factor ambiental, humedad, crecimiento y desarrollo, transformación, color amarillo, orientación centro, sabor dulce. Metal, órgano san, pulmón, órgano fu, intestino grueso, órgano de los sentidos, nariz, tejidos, piel y pelo, emoción, melancolía, factor ambiental, sequedad, crecimiento y desarrollo es la cosecha, colores blanco, orientación oeste y el sabor picante. Y tenemos el elemento agua, que vendría siendo el riñón, el fu, la vejiga, órganos de los sentidos, las orejas, tejido, los huesos, emoción, pánico y miedo, factor ambiental frío, crecimiento y desarrollo es el almacenamiento, color el negro, la orientación el negro y sabor salado, ¿ya? Entonces, recordando nuevamente que estos 5 elementos son formas para comprender el funcionamiento, la fisiología y la patología de lo que ocurre al interior de nuestro cuerpo. Ahora, la intergeneración implica promover el crecimiento. El orden de la generación es este orden de los 5 elementos es lo que se va a ir repitiendo constantemente en cada estación también, para comprender cómo nuestro cuerpo va cambiando en cada estación. Entonces, por ejemplo, eh, la madera va a generar fuego. Cada uno de estos 5 elementos se relacionan porque se generan también. Entonces, la madera va a generar fuego, el fuego genera tierra, la tierra genera metal, el metal genera el agua y el agua vuelve nuevamente a generar la madera, estableciendo un círculo que continúa repitiéndose en forma indefinida. Bajo estas circunstancias, cada elemento es siempre generado y es así como dijimos, por ejemplo, que la madera genera el fuego, eso quiere decir que, que la madera es la madre y el fuego vendría siendo el hijo. Esto es conocido como una relación de madre a hijo en los 5 elementos. Por ejemplo, la madera, hijo, es generada por el agua, que es la madre, y en tanto que el fuego es el hijo, es generado por la madera, que es madre. Así la madera es a la vez generada o hijo del agua y generador, madre del fuego. Entonces esta interdominancia implica control mutuo y inhibición. Estas son formas también de explicar cómo la energía va de órgano en órgano, ¿ya? La interdominancia significa que cada elemento puede ser a la vez dominante y dominado siguiendo el mismo orden de la intergeneración. Por ejemplo, la madera domina la tierra domina el agua domina el fuego domina el metal domina la madera, estableciéndose un círculo repetitivo anteriormente mencionado. La madera a la vez dominada por el metal y dominante de la tierra. En la en la complicada correlación de cosas, la generación y el control son indispensables. Sin promoción del crecimiento no hay nacimiento ni desarrollo. Sin control no habría crecimiento y esto sería excesivo. De esta forma resultaría perjudicial. Por ejemplo, la madera genera el fuego y domina también la tierra, mientras que la tierra a su vez genera el metal y domina el agua. En el proceso de promoción de crecimiento reside el control, mientras que en el proceso de control existe la promoción del crecimiento. Ellos se oponen y también cooperan entre sí. Estas son formas también de comprender cómo se va a ir moviendo la energía a través de los órganos, ¿ya?
Y si bien es cierto, es un poco complejo, pero también es una invitación a que muchas veces cuando nosotros nos dicen que hay tal órgano enfermo, en el fondo está todo el cuerpo desequilibrado. Por eso es tan importante reaccionar frente a cambios que estemos observando, porque nos hemos acostumbrado a decir que es solo un órgano y en realidad es todo el cuerpo el que tiene un desequilibrio y por supuesto que hay uno que se va a debilitar más. Por eso es importante los cambios, ir haciendo nuestros propios cambios, ir haciendo nuestro propio autoconocimiento para que cuando se produzca algún desequilibrio yo esté preparado para eso, para equilibrar. Y por tanto, dice así, por tanto, la generación y el control son indispensables, ¿ya? Y es un proceso en que a veces los órganos se oponen y también cooperan entre sí para tratar de mantener el equilibrio. Y por tanto, el equilibrio es relativo y es mantenido entre la intergeneración e interdominancia, lo cual asegura el normal crecimiento y desarrollo de las cosas. En caso de exceso o de deficiencia en los cinco elementos, aparece un fenómeno de interdominancia normal que es conocido como exceso en dominancia o contradominancia. El exceso en dominancia es como el lanzamiento de un ataque, cuando la contraparte está débil. Clínicamente se denomina este fenómeno in- interno como interdominancia. Por ejemplo, se puede decir exceso de dominancia de madera sobre la tierra o la dominancia de la madera sobre la tierra. El orden del exceso en dominancia es lo mismo que la interdominancia, pero no es una interdominancia normal, sino que un daño que ocurre bajo ciertas condiciones. Contradominancia implica atropello. El orden es justamente opuesto a la interdominancia. Los fenómenos de exceso en dominancia y de contradominancia causados por exceso o insuficiencia de cualquier de los cinco elementos por lo general se manifiesta simultáneamente. Por ejemplo, la madera no solo puede dominar en exceso a la tierra, sino que también contradomina el metal. Por ejemplo, cuando la madera está en deficiencia, es dominada en exceso por el metal y al mismo tiempo en contradominancia por la tierra. La aplicación de la teoría de los cinco elementos en el terreno médico significa interpretar la relación de interdominancia o intercontrol entre los órganos sanfo y los tejidos, la contrarrelación entre el hombre y la naturaleza, aprovechando la relación de intergeneración e interdominancia, exceso en dominancia o contradominancia en los cinco elementos, interpretar los cambios etiológicos y el mecanismo de la enfermedad. En el fondo, a veces yo trato de explicarle a los alumnos que los órganos es como una gran ronda que están tomados de la mano y que muchas veces van mirándose y pasándose información en esta tomada de mano. Pero cuando hay uno que no es capaz de tomar las manos porque ya está cansado, se produce esta dominancia que va a venir el otro y lo va a tratar de tomar firme para que no se le caiga la mano. Y es así como también se van a pedir ayuda entre ellos. Entonces, por eso, esta forma de ver cómo funciona la energía también nos ayuda a ir percibiendo cuando algo no se está equilibrando bien y que no necesariamente es como un órgano o una enfermedad, como a veces ocurre cuando tenemos, por ejemplo, una herida que no cicatriza y pensamos que es determinada enfermedad, pero quizá esa cicatrización o ese efecto que no se hace no es necesariamente por esa enfermedad. A lo mejor es otro órgano que nosotros no imaginamos y el que está generando esta alergia o esta roncha. Entonces, es también para que tengamos una apertura frente al concepto de enfermedad, porque no es específicamente un órgano, no es específicamente la nomenclatura de una enfermedad, sino que es todo el cuerpo con un desequilibrio. La aplicación de los cinco elementos en el terreno médico significa interpretar la relación de interdependencia o intercontrol entre los órganos sanfo, los tejidos y la correlación con el hombre y la naturaleza, aprovechando la relación de intergeneración o interdominancia. Entonces,
El exceso de dominancia y de contradominancia en los cinco elementos interpreta los cambios etiológicos y el mecanismo de enfermedad. Cuando el funcionamiento de uno de los órganos internos no es óptimo, puede afectar y contagiar a los demás órganos. De acuerdo a la teoría de los cinco elementos, los complejos cambios que se den en una enfermedad se presentan bajo las siguientes condiciones: exceso de dominancia, contradominancia o desórdenes en la madre que afecta al hijo y viceversa. Las enfermedades, por ejemplo, del pulmón pueden tener origen en cambios patológicos del pulmón mismo, pero si se deben a un desorden del vaso, se le explica como un desorden en la madre que afecta al hijo. ¿Ya? Si la causa radica en desórdenes de los riñones, se explica como el desorden del hijo afecta a la madre. A veces la enfermedad del pulmón es causada por desorden del corazón. Entonces se dice que el fuego está en exceso, dominancia sobre el metal, y si la enfermedad del pulmón es causada por un desorden de hígado, se denomina como la madera está en contradominancia sobre el metal.